Haciendo ahí. Gloria a Dios, hermanos. Se siente la presencia del Señor. Amén. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros en este tiempo. Sí, Señor. Lo que tenemos que hacer es estar en la perfecta voluntad de Dios. Jesús. Amén. Sí, Señor. Dios quiere hablar. Amén. Jesús. Dios estaba confirmando la palabra por Leo hoy en la oración. Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Vamos a primero compartir el pasaje este que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Gracias a Dios por la vida de Dalton que está con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Santo Cristo. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Capaz que le hago leer a alguien un pasaje. San Juan capítulo 9, versículo 1. Cuando tengan que decir amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dice así: Dios. al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, dice que este ciego le obedeció a Jesús sin ver a Jesús. No lo obedeció porque lo vio, lo obedeció la voz de Jesús. Y nosotros a veces estamos esperando el milagro antes de obedecer la voz de Jesús. Dios le habla a la iglesia por su palabra. Dios le habla por sus siervos. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de visiones. Dios habla en forma audible. Y Dios habla a nuestra conciencia por su Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces obedecemos porque entendemos muchas cosas de Dios. Las entendemos naturalmente. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que orar, tenemos que adorar, tenemos que alabar. Esas cosas las entendemos y somos obedientes muchas veces. Pero dice que este ciego no comprendió lo que Jesús le decía. Dice que Jesús que escupió en tierra, hizo un barro y se lo puso en los ojos. Y todos los discípulos lo estarían mirando. Y dice que los padres de este joven, dice que los fariseos les decían: pero ¿cómo? ¿Quién le abrió los ojos a él? ¿Cómo fue que le fueron abriendo los ojos? Y los padres les decían a los fariseos: nosotros lo sabemos, pregúntenle a él que tiene edad. Los padres tampoco se comprometieron con el muchacho, hasta que lo sacaron de la sinagoga, lo echaron de la sinagoga. Y mirá lo que dice el versículo 35, cuando lo echaron de la sinagoga. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Gloria a Dios. Jesús le dijo: el que ves y el que habla contigo es. Y ahí fue cuando el ciego reconoció la voz de Jesús, porque el ciego no lo había visto a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos en este tiempo que reconocer en nuestras vidas la voz de Jesús?
¿Cuántas veces Jesús nos ha hablado directamente a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, y muchas veces no hemos hecho lo que Jesús dijo que hiciéramos? Muchas veces por temor, muchas veces por vergüenza, o muchas veces porque no comprendíamos lo que Jesús quería que hiciéramos. Lo que entendemos, lo hicimos. Amamos a nuestro hermano, ¿sí? Amamos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Pero hay veces que Jesús te manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos. El otro día estaba escuchando el domingo pasado el testimonio de nuestra pastora, cuando decía que Dios le habló en el ómnibus, y Dios le habló en el ómnibus. El ómnibus se paró y Dios le dijo, andá, orá por el guarda, hablá al guarda, y yo me voy a glorificar. Y ella contaba que ella decía, no, me estoy quedando loca. Y dice que se bajó del ómnibus. Y al rato el ómnibus pasó. Y dice que se puso a llorar. Nosotros tenemos en este tiempo que reconocer la voz de Dios, a veces aunque no entendamos lo que nos manda. Para los discípulos esto de tirarlo el barro a los ojos era nuevo, no lo comprendía, nadie lo comprendía. Los padres no lo comprendían. El ciego no lo comprendía, pero fue obediente a la voz de Dios y por eso fue bendecido. Nosotros a veces, muchas veces no comprendemos cuando Dios nos habla y nos dice predicar a esa persona. Una persona que robó, una persona quizás que mató, una persona que está en pecado y nosotros decimos, no le voy a hablar. Y empezamos a hablar de otra cosa. Pero Dios quiere que empecemos a reconocer la voz de Dios en este tiempo. Porque Dios le habla de la iglesia, pero nos quiere hablar personalmente. Aunque no lo comprendamos, porque nos está diciendo las cosas, pero nosotros tenemos que reconocer la voz de Dios. Y cuando reconocemos la voz de Dios, porque la voz de Dios, hermanos, es certera, vos sabés cuando Dios te está hablando. La voz de Dios, a la pastora le iba a mandar a predicar al guarda. Mirá si Satanás le iba a mandar a predicar, fue la voz de Dios. Entonces yo pienso que la pastora, claro, habrá dicho, Dios habla, pero un ómnibus. Dice, antes habría burro y camello, pero ahora que me dijeron que no nos hicimos glorificar en el ómnibus. Pero Dios a veces habla en este tiempo, con las cosas que están pasando. El otro día, hace unos meses atrás, yo tengo un kiosco al lado de casa y me dijeron, mirá, nosotros sabemos que vos vas a la iglesia, Richard, ¿por qué no venís a orar por el kiosco? Porque nos están tirando trabajos y todas las noches aparece aceite, aparecen trabajos, aparecen velas y nos va la cosa mal. Y le digo, bueno, voy a venir con mi señora, estaba la mamá y la hija, y bueno, ese día llamé a Rodrigo, el pastor, y le digo, mirá, estate orando porque voy a ir a un kiosco y voy a orar por ese lugar, bueno, vale, me dice el pastor. Y bueno, voy ahí, entonces voy a lo primero y cuando voy ahí siento la voz de Dios me dice, no ores todavía. Y yo digo, aguantame 10 minutos que ahora vengo, voy a buscar a mi señora. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y yo decía, no puede ser, yo voy a orar al lugar y vos me decís que todavía no oro. Y Dios como que me tenía inquieto y me veo a orar al altillo de casa, que allá en casa tengo un altillo, y me pongo a orar, le digo, Señor, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Y Dios me habla y me dice, la mamá está tirándose las cartas de adivinación. Y la hija jugó el juego de la copa. Decirles eso y que tienen que renunciar. Y yo dije, me estaré volviendo loco, no puedo estar escuchando esto. Yo no le puedo decir esto a otra gente. ¿Cómo voy a ir? Y yo iba con temor cuando iba. Pero yo sabía que Dios me había hablado, hermano. Vos sabés cuando Dios te habla. Gloria a Dios. Y bueno, voy ahí con mi señora y le digo, mirá, le dije el nombre, Madelón, mirá, yo te tengo que decir una cosa. Me dice, sí, decímelo. Y estaba la hija ahí y le digo, mirá, vos tenés que
vos tenés que renunciar a las adivinaciones que estás haciendo con las cartas. Y le digo a la hija, y vos tenés que renunciar al juego ese de la copa que estás haciendo. Y me quedé, nos quedamos todos callados. Y la mujer me empezó a mirar y me dijo, ¿quién te dijo eso? Y yo no sabía cómo explicarle que Dios me había hablado por el Espíritu Santo, porque te encontrás en un momento medio difícil. Y la hija me dijo, ¿y cómo sabes eso de mí? Y la copa se rompió, me dice todavía. Y yo entonces le expliqué, digo, mirá, le digo, nosotros tenemos, a través de la oración, tenemos comunicación con Dios, a través del Espíritu Santo, y Dios te revela todas las cosas. Y la mujer no podía entender, me dice, pero nadie lo sabe esto, ¿cómo vos lo sabés? Le digo, y yo qué sé, le digo, yo no sé por qué Dios me dijo eso, le digo, ustedes como quieran. Bueno, se pusieron ahí, los tomamos los 4 de la mano y renunciaron, una a jugar al juego de la copa, las entregué a Cristo, la otra no se tiró más las cartas. Y bueno, oré por las dos. Y la hija tenía cáncer, la habían paseado. Entonces tenía 9 análisis de sangre, que todos le salían todos bajos, todos los exámenes bajos. Bueno, le digo, mirá que no te van a tirar más acá, no te van a hacer más trabajos. Y le digo, bueno, cualquier cosa me dice, pero tiene que ir a la iglesia, tiene que ir a una iglesia. Bueno, tata, pasó una semana. Me llama la mujer y me dice, mirá, no me tiraron más nada. Empecé a trabajar en el negocio y la botija fue a buscar los exámenes de sangre y le dieron todos los exámenes altos. Gloria a Dios. Cuando Dios habla es porque quiere hacer algo en la vida de la gente. Dios no habla por casualidad. Nosotros cuando escuchamos la voz de Dios y viene una exhortación para alguien, no es para mal, sino para bien. Gloria a Dios. Cuando Dios nos habla es como cuando una lucecita se prende en un cuarto, ¿viste? Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando viene la palabra de Dios a tu vida y Dios te habla, empezás a ver, Dios te empieza a mostrar tu corazón, realmente cómo estamos. Realmente empezás a reconocer la voz de Dios y a medida que vos le vas obedeciendo a esa voz, yo creo que Rode desde ese día, cuando escucha la voz de Dios, aunque le tenga que decir a alguien, mirá, Dios me dijo esto, Rode se lo dice, manejate después como pueda. Pero fueron bendecidos después de la gente que vos le hablaste. Porque Dios quiere nuestra bendición y Dios quiere hablar a nuestro espíritu. Y Dios habla de distintas, aunque nosotros a veces no lo entendamos. Dios nos habla y la voz de Dios es suave, es dulce. Diferenciar la voz de Dios en nuestras vidas es cuestión de relación con Dios. Nos tenemos que relacionar con el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros vamos a orar, oramos y decimos, Señor, gracias por este día, y oramos, intercedemos, y cuando Dios quiere hablar con nosotros, nos levantamos de la oración y nos vamos porque estamos apurados. Y Dios, lo dejamos a Dios así. Yo un día dije, Señor, yo quiero que vos me hables. Yo no me voy a levantar de este lugar hasta que vos me hables. Ponete en una posición firme porque Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Porque Dios quiere hacer una obra en la iglesia, en esta iglesia, pero quiere traer gente de afuera. ¿Y a quién va a utilizar para predicarles el Evangelio? A nosotros. Y cuando Dios te diga, hablar a esta persona, hablale, porque esa persona en ese momento necesita que Dios le hable. Ese es el momento justo. Porque Dios no te habla tampoco así siempre, pero Dios te habla en el momento específico que te tiene que hablar. A veces no comprendemos. Yo cuando iba a abrir la célula, que tengo allá, una semana antes, yo había tenido un problema ahí con una muchacha que había venido al carro que trabaja con mi hijo. Que Dios la bendiga, María. Algún día escucha esto. Había tenido un problema porque había venido al carro y no sé, un problema ahí. Y se fue, enojada. Y yo fui después y le digo, mirá, no puede ser, que vos te pongas así. Bueno, ahí tuvimos. Y yo un sábado iba a abrir la célula. Y un martes, o un miércoles, estaba intranquilo en el carro. Digo, ¿qué pasa, Señor? Y Dios me dice, anda a pedirle perdón. Y yo decía, si yo le tengo que ir a pedir perdón,
Si vino ella al carro y gritaba, no. Y seguí tranquilo. Y Dios me hacía acordar que yo tenía que abrir la célula. Y yo digo, yo tengo que ser libre de esto. Voy a ir y agarré fuerza, pero es el Espíritu Santo que te redarguye, que te muestra. Cuando vos le tenés que ir a pedir perdón, aunque no entiendas, aunque te hayan hecho algo, vos tenés que ir y tratar de arreglarte con esa persona. Y voy ahí donde estaba trabajando mi hijo, le digo, Nicolás, permitime hablar con María. Sí, hablamos, padres. Le digo, mira, le digo, te vengo a pedir perdón porque me quedó mirando así. Me dice, no, mirá, dice, yo estuve mal, pero yo lo que sé es que quedamos arreglados ahí con la bolsa esta. Y fui el sábado con una bendición, hermano, cuando fui a abrir la célula, porque Dios nos habla. Somos nosotros a veces que no queremos escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Dios nos dice muchas cosas. Cuando a la Virgen María le dijo, vas a tener un hijo. Y la Virgen María no comprendía nada, que no iba a estar con su marido, y dijo, un santo ser nacerá en ti. No entendí, pero ¿sabe lo que dijo la Virgen? María dijo, he aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad, no le importó. Cuando Abraham tuvo que sacrificar el hijo, dijo, iremos, pero venderemos. Cuando escuchás la voz de Dios y tenés la certeza que Dios te habla, hermano, vos haces lo que Dios te manda, aunque te cueste, mirá. Y Dios quiere hablarnos en este tiempo a cada uno de nosotros. Yo te decía que la palabra de Dios es como si se encendiera una lucecita en un cuarto oscuro. Vos prendés un fósforo en un cuarto y Dios ahí te ilumina todo. El otro día fuimos al apartamento que nos estamos por mudar con mi señora. Y bueno, la primera vez que lo vimos estaban todos los muebles y nos mostraron el apartamento con una luz media tenue. Y bueno, miramos las paredes y nosotros ya estábamos apurados por mudarnos, ¿viste? Y vino la escribana para hacer el inventario, y bueno, acá, digo, no, está bien, le digo, tenía los muebles, tenía una luz media tenue, y lo miré así, ¿viste? A simple vista, estaban bien las paredes. No, está bien. Ahora, cuando fui el otro día, y puse una bombita de 100 en el cuarto, unos globos en la pared, así, de humedad, que conducen mejor las cosas, ¿no? Gloria a Dios. Y a veces Dios nos tiene que pasar un poquito el entuido, Dios nos tiene que pasar un poquito el rebote, para poder pintarnos después. Dios tiene que orar en nuestras vidas, y Dios, el Espíritu Santo, habla. Y el Espíritu Santo en este tiempo quiere hablarnos, porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Sí, Señor. Y la voz de Dios se va a hacer escuchar. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor en el último tiempo. Sí, Señor. Dice la Biblia, hermanos, que la voz de Dios dice que es dulce como la miel. Es como un martillo que golpea, pero es dulce como la miel. La voz de Dios no te hace dudar. La voz de Dios no es una voz de duda, la voz de Dios es una voz de fe. Y muchas veces venimos acá a la iglesia y no sabemos qué nos pasa, venimos tan cansados y no tenemos ganas de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque le prestamos atención a otras voces de ahí afuera. La voz de la incredulidad, la voz de la duda, la voz de la inseguridad, de la desconfianza, la voz del rencor muchas veces. Y venimos con toda esa mochila y venimos a la iglesia y no podemos adorar a Dios. Pero dice que este ciego, cuando reconoció la voz de Dios, dice que lo adoró. Sí, Señor. Cuando vos reconocés la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y vos sos obediente a la voz del Espíritu Santo, vos venís a la iglesia y no te tiene que decir nadie, hermano, levantá las manos que vamos a adorar. Vos las levantás sin que nadie te diga. Vos venís acá y no tenés que, nadie te tiene que decir, tenés que ir a la iglesia el miércoles o el domingo. El Espíritu Santo te trae solo. Nadie te tiene que obligar a nada. El Espíritu Santo te comienza a hablar y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en vos. Así es. Y el Espíritu Santo empieza a utilizarte para sanar enfermedades. Señor. Lo que pasa es que nuestra mente es tan chiquita que no entendemos cómo la oración tiene poder, la oración tiene poder y puede sanar un cáncer, puede sanar un SIDA.
Un día fuimos a ver a un muchacho que tenía el HIV a un hospital, le daban una semana de vida y solamente ese muchacho creyó en la voz de Dios, creyó en la palabra de Dios. Dice, sí, yo creo en la palabra de Dios. 5 minutos hicimos una oración sencilla. Ese muchacho está vivo, le daban una semana de vida, tenía SIDA. Porque la voz de Dios es una voz sanadora, no es una voz de enfermedad. Gloria a Dios. Bendito. Y en este tiempo Dios quiere hablarnos directamente a nuestra conciencia y a nuestro espíritu. Jesucristo. Dios habla a través de su palabra. Dios muestra cosas a través de los siervos. Pero Dios quiere hablarnos directamente a nuestro corazón. ¿Y cómo se logra eso? Con una relación. Nosotros no tenemos una religión. Cuando tenemos una religión, estamos cansados, estamos agobiados, no tenemos ganas de ir a la iglesia. Pero cuando empezamos a tener una relación con el Espíritu Santo, a pesar del frío, a pesar de todas las cosas, vos venís igual. Sí, Señor. Porque vos no podés dejar de sentir la presencia de Dios. Acá se sintió la presencia de Dios, se siente la presencia de Dios. Señor. No solamente porque Jesús dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, iba a estar ahí, pero se siente la presencia de Dios. Y en los puntos que se están pasando, se siente la presencia de Dios. En la adoración, en las oraciones, porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere hacer algo con esta iglesia. Ya está haciendo algo con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento.